Hoy, el nombre de Luis Antonio Tagle resuena como nunca antes en los pasillos del Vaticano y en los corazones de millones de católicos. Por primera vez en la historia, un cardenal asiático cercano, humilde y profundamente comprometido con los pobres está a punto de romper todos los esquemas y convertirse en el centro de la mayor decisión de la Iglesia Católica. Será Tagle el Papa que transformará el futuro. Su historia, su carisma y su visión han conquistado a fieles y a poderosos, pero también han despertado intrigas, alianzas y resistencias ocultas. Lo que te revelaremos hoy sobre Luis Antonio Tagle y la batalla por el papado puede cambiar la historia de la fe y la Iglesia para siempre. Suscríbete ahora y comenta si crees que Tagle será el Papa. Tu opinión puede hacer historia. La Iglesia Católica se encuentra en un momento de profana, transición y esperanza tras la muerte del Papa Francisco. En el corazón de este proceso resuena con fuerza un nombre: Luis Antonio Tagle. Este cardenal filipino, conocido ya en vida como el Francisco asiático, encarna para muchos la continuidad natural del pontificado anterior, pero también la promesa de una nueva etapa para la Iglesia universal más abierta, más inclusiva y más cercana a las periferias del mundo. Desde Manila hasta Roma, pasando por las comunidades católicas de América Latina, África y Asia, la figura de Tagle despierta admiración, simpatía y sobre todo esperanza. Su historia es la de un pastor humilde de sonrisa fácil que nunca ha dejado de tender la mano a los pobres, a los migrantes, a los que la sociedad olvida. Su vida austera y su capacidad de diálogo lo han convertido en símbolo de una Iglesia que busca renovarse sin perder la raíz de la misericordia y la compasión. Tagle nació en Filipinas, el país asiático con mayor número de católicos, y desde joven mostró una sensibilidad especial por los más vulnerables. Su formación intelectual es sólida, con estudios en teología realizados entre Filipinas y Estados Unidos, y una visión pastoral profundamente marcada por el Concilio Vaticano II. Fue obispo de Imus, luego arzobispo de Manila, y finalmente llamado a Roma por el propio Francisco para asumir cargos clave en la curia, como prefecto del dicasterio para la evangelización y presidente de Caritas Internationalis. Su perfil progresista perfila la tradición, lo ha hecho puente entre diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia. Tagle ha abogado por una Iglesia más inclusiva, defendiendo la justicia social, el diálogo interreligioso y el cuidado de los marginados. Ha expresado con claridad que la comunidad LGBT y los divorciados vueltos a casar no deben ser excluidos de la comunión en todos los casos, y ha denunciado públicamente las desigualdades sociales y la idolatría del dinero y el poder. En el Vaticano, Tagle es visto como el favorito de Francisco, el heredero de su visión pastoral y reformista. Su cercanía con el Papa argentino fue notoria durante los 12 años de pontificado de Bergoglio, y muchos analistas consideran que su elección sería la señal definitiva de que la Iglesia quiere consolidar el rumbo iniciado por Francisco, una Iglesia sin miedo a la apertura al diálogo y a la misericordia. Sin embargo, el camino de Tagle hacia el papado no está exento de desafíos. Su gestión administrativa en Caritas Internationalis fue objeto de críticas, y su juventud relativa podría ser vista como un riesgo por algunos cardenales que prefieren un pontificado más breve. A pesar de su popularidad entre los fieles, especialmente entre los jóvenes y en las redes sociales, es innegable. Tagle conecta con la gente no solo desde el púlpito, sino también con gestos sencillos, una risa contagiosa y una presencia cercana y auténtica. El cónclave que se avecina será histórico. Por primera vez, un cardenal asiático tiene serias posibilidades de ser elegido Papa. Esto no solo sería un hito simbólico,
sino también un reconocimiento del dinamismo de la fe en Asia, el continente donde el catolicismo crece más rápido. Elegir a Tagle enviaría un mensaje potente de apertura hacia las regiones donde la Iglesia está viva y en expansión, y consolidaría una visión verdaderamente global del catolicismo. En las próximas partes de este relato profundizaremos en el proceso del cónclave, en la figura personal y espiritual de Tagle, en las expectativas y desafíos que enfrenta la Iglesia, y en cómo su posible elección podría transformar no solo el Vaticano, sino también la vida de millones de creyentes en todo el mundo. Porque, como dijo el propio Papa Francisco, el futuro de la Iglesia está en Asia, y ese futuro hoy tiene un rostro, el de Luis Antonio Tagle. El Vaticano se convierte en el escenario de una espera cargada de emoción y oración. Tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Universal entra en sede vacante, un tiempo sagrado donde el Espíritu Santo es invocado con fervor por millones de fieles. En cada rincón del mundo, desde las grandes catedrales hasta las humildes capillas rurales, los católicos rezan por los cardenales que pronto se reunirán en el cónclave. En el centro de todas las miradas y expectativas, el nombre de Luis Antonio Tagle resuena con fuerza no solo como símbolo de renovación, sino como esperanza viva de un futuro más inclusivo y compasivo para la Iglesia. Durante estos días, Roma se llena de peregrinos periodistas y líderes religiosos de todas las latitudes. Las calles cercanas al Vaticano se visten de banderas, acentos y rostros diversos, reflejando la universalidad de la Iglesia. Los cardenales llegados de todos los continentes se hospedan en la Casa Santa Marta, donde la fraternidad y la oración marcan cada jornada. Se celebran misas, vigilias y encuentros privados en los que se comparten inquietudes, sueños y desafíos. El ambiente es solemne, pero también de esperanza. Todos saben que el mundo observa y que la decisión que tomarán tendrá repercusiones históricas. Luis Antonio Tagle, mientras tanto, se mantiene fiel a su estilo discreto cercano, siempre atento a los más pequeños gestos de humanidad. No busca protagonismo, pero su presencia es imposible de ignorar. Los cardenales lo respetan por su humildad, su capacidad de escucha y su profundo sentido pastoral. Muchos ven en él la continuidad natural del pontificado de Francisco, pero también una oportunidad de llevar la Iglesia hacia una mayor apertura a la diversidad cultural, social y espiritual del siglo XXI. El proceso previo al cónclave es intenso. Los cardenales participan en congregaciones generales, donde se debaten los grandes retos de la Iglesia, la secularización en Occidente, el crecimiento de la fe en Asia y África, la crisis de los abusos, la necesidad de una reforma profunda de la curia, el diálogo interreligioso y el papel de la mujer en la Iglesia. Tagle, con su experiencia internacional y su visión de Iglesia en salida, aporta una voz fresca y profética, insistiendo en la importancia de la misericordia, la cercanía a los pobres y la valentía para afrontar los desafíos contemporáneos sin miedo ni prejuicio. El ambiente está cargado de expectativas, pero también de tensiones. No faltan quienes prefieren un perfil más conservador, temerosos de que una Iglesia demasiado abierta pierda su identidad. Otros, en cambio, sueñan con una Iglesia aún más audaz, capaz de dialogar con el mundo sin renunciar a la verdad del Evangelio. En medio de estos debates, Tagle se muestra como un hombre de síntesis, capaz de tender puentes entre posturas opuestas y de recordar siempre que por encima de todo la Iglesia es madre y casa para todos. La figura de Tagle despierta esperanza, especialmente entre los jóvenes, los migrantes y las comunidades que históricamente han estado en los márgenes. Su historia personal, marcada por la mezcla de culturas y su cercanía a los más vulnerables, lo convierte en un referente de inclusión y empatía. Su sonrisa sencilla y su manera de hablar directa y sin artificios hacen que muchos se sientan escuchados y comprendidos.
Para ellos, Tagle representa la posibilidad de una iglesia más humana, más alegre y más comprometida con la justicia y la paz. A medida que se acerca el inicio del cónclave, la expectación crece, los medios de comunicación especulan, los fieles rezan y en el fondo de cada corazón late la esperanza de que el Espíritu Santo inspire a los cardenales para elegir al pastor que la Iglesia necesita en este momento crucial. Tagle, sin buscarlo, se convierte en el centro de una historia que trasciende fronteras y generaciones. Una historia donde la fe, la humildad y la misericordia pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Así comienza el tiempo de discernimiento, de silencio y de escucha profunda. El Vaticano, rodeado de misterio y oración, se prepara para el acontecimiento que marcará el futuro de la Iglesia. Y en ese clima de espera, la figura de Luis Antonio Tagle brilla con una luz especial, recordando a todos que la verdadera grandeza está en el servicio, la compasión y la entrega generosa al prójimo. El Vaticano se convierte en el escenario de una espera cargada de emoción y oración. Tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Universal entra en sede vacante, un tiempo sagrado donde el Espíritu Santo es invocado con fervor por millones de fieles. En cada rincón del mundo, desde las grandes catedrales hasta las humildes capillas rurales, los católicos rezan por los cardenales que pronto se reunirán en el cónclave. En el centro de todas las miradas y expectativas, el nombre de Luis Antonio Tagle resuena con fuerza no solo como símbolo de renovación, sino como esperanza viva, de un futuro más inclusivo y compasivo para la Iglesia. Durante estos días, Roma se llena de peregrinos periodistas y líderes religiosos de todas las latitudes. Las calles cercanas al Vaticano se visten de banderas, acentos y rostros diversos, reflejando la universalidad de la Iglesia. Los cardenales llegados de todos los continentes se hospedan en la Casa Santa Marta, donde la fraternidad y la oración marcan cada jornada. Se celebran misas, vigilias y encuentros privados en los que se comparten inquietudes, sueños y desafíos. El ambiente es solemne, pero también de esperanza. Todos saben que el mundo observa y que la decisión que tomarán tendrá repercusiones históricas. Luis Antonio Tagle, mientras tanto, se mantiene fiel a su estilo discreto, cercano, siempre atento a los más pequeños gestos de humanidad. No busca protagonismo, pero su presencia es imposible de ignorar. Los cardenales lo respetan por su humildad, su capacidad de escucha y su profundo sentido pastoral. Muchos ven en él la continuidad natural del pontificado de Francisco, pero también una oportunidad de llevar la Iglesia hacia una mayor apertura a la diversidad cultural, social y espiritual del siglo XXI. El proceso previo al cónclave es intenso. Los cardenales participan en congregaciones generales, donde se debaten los grandes retos de la Iglesia, la secularización en Occidente, el crecimiento de la fe en Asia y África, la crisis de los abusos, la necesidad de una reforma profunda de la curia, el diálogo interreligioso y el papel de la mujer en la Iglesia. Tagle, con su experiencia internacional y su visión de Iglesia en salida, aporta una voz fresca y profética, insistiendo en la importancia de la misericordia, la cercanía a los pobres y la valentía para afrontar los desafíos contemporáneos sin miedo ni prejuicio. El ambiente está cargado de expectativas, pero también de tensiones. No faltan quienes prefieren un perfil más conservador, temerosos de que una Iglesia demasiado abierta pierda su identidad. Otros, en cambio, sueñan con una Iglesia aún más audaz, capaz de dialogar con el mundo sin renunciar a la verdad del Evangelio. En medio de estos debates, Tagle se muestra como un hombre de síntesis, capaz de tender puentes entre posturas opuestas y de recordar siempre que por encima de todo la Iglesia es madre y casa para todos. La figura de Tagle despierta esperanza, especialmente entre los jóvenes, los migrantes y las comunidades que históricamente
han estado en los márgenes. Su historia personal, marcada por la mezcla de culturas y su cercanía a los más vulnerables, lo convierte en un referente de inclusión y empatía. Su sonrisa sencilla y su manera de hablar, directa y sin artificios, hacen que muchos se sientan escuchados y comprendidos. Para ellos, Tagle representa la posibilidad de una iglesia más humana, más alegre y más comprometida con la justicia y la paz. A medida que se acerca el inicio del cónclave, la expectación crece. Los medios de comunicación especulan los fieles, rezan y en el fondo de cada corazón late la esperanza de que el Espíritu Santo inspire a los cardenales para elegir al pastor que la Iglesia necesita en este momento crucial. Tagle, sin buscarlo, se convierte en el centro de una historia que trasciende fronteras y generaciones. Una historia donde la fe, la humildad y la misericordia pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Así comienza el tiempo de discernimiento, de silencio y de escucha profunda. El Vaticano, rodeado de misterio y oración, se prepara para el acontecimiento que marcará el futuro de la Iglesia. Y en ese clima de espera, la figura de Luis Antonio Tagle brilla con una luz especial, recordando a todos que la verdadera grandeza está en el servicio, la compasión y la entrega generosa al prójimo. El día del cónclave finalmente llega. El aire en Roma está impregnado de una mezcla de solemnidad y esperanza. Los cardenales, vestidos de rojo púrpura, caminan en procesión hacia la Capilla Sixtina, donde el arte sagrado de Miguel Ángel parece vigilar cada paso y cada suspiro. Afuera, miles de fieles de todo el mundo se congregan en la plaza de San Pedro, rezando en silencio, sosteniendo velas y carteles con mensajes de esperanza. En sus corazones un nombre resuena con fuerza: Luis Antonio Tagle. Dentro de la Capilla Sixtina el ambiente es de recogimiento absoluto. Los cardenales juran guardar secreto sobre todo lo que allí suceda. Se apagan los teléfonos, se cierran las puertas y se pronuncia el solemne extra omnes. Todos los ajenos deben salir. Solo quedan los cardenales y el Espíritu Santo. El silencio es profundo, casi sagrado, interrumpido solo por el murmullo de las oraciones y el roce de las sotanas. El proceso de votación comienza. Cada cardenal escribe el nombre de su elegido en una papeleta, la dobla con respeto y la deposita en la urna. Es un gesto sencillo, pero cargado de significado. No es solo una elección humana, sino un acto de fe y de confianza en la acción de Dios. Se necesitan 2/3 de los votos para elegir al nuevo Papa, lo que exige diálogo, humildad y apertura al espíritu. Tras cada ronda, las papeletas se queman en una estufa especial. El humo negro indica que aún no hay consenso. El humo blanco anunciará al mundo la llegada de un nuevo pastor. En los primeros escrutinios surgen varios nombres. Hay quienes votan por cardenales europeos, otros por africanos o latinoamericanos. Pero a medida que avanzan las votaciones, el nombre de Tagle comienza a destacar. Su perfil humilde, su capacidad de diálogo y su experiencia internacional lo convierten en un candidato de consenso. Los cardenales reconocen en él la continuidad del espíritu de Francisco, pero también la frescura y el dinamismo de una iglesia joven y abierta al mundo. En los intervalos entre las votaciones, los cardenales rezan juntos, conversan en pequeños grupos, comparten inquietudes y esperanzas. Tagle, fiel a su estilo, escucha más de lo que habla, ofrece palabras de aliento y recuerda a todos la importancia de la misericordia y la compasión. Para muchos su presencia es un signo de que la Iglesia puede ser de verdad una familia donde todos tienen un lugar. Fuera de la Capilla Sixtina, la expectación crece. Los medios de comunicación especulan los fieles, rezan y las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo a Tagle. En Filipinas, miles de personas se reúnen en iglesias y plazas rezando por su cardenal.
En América Latina muchos ven en él una esperanza de renovación y de mayor cercanía a los pueblos que sufren. En África y Asia, su figura simboliza la universalidad de la Iglesia y la posibilidad de un liderazgo verdaderamente global. Finalmente, tras varias rondas de votación, se alcanza el consenso. El nombre de Luis Antonio Tagle aparece en la mayoría de las papeletas. El decano del colegio cardenalicio se acerca a él y le pregunta: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice Tagle? Con humildad y emoción responde: acepto confiando en la misericordia de Dios y en la oración de la Iglesia. Luego elige el nombre con el que será conocido, un gesto que marcará el inicio de una nueva etapa para la Iglesia. En el exterior, la plaza de San Pedro contiene el aliento. De repente el humo blanco se eleva sobre la chimenea de la Capilla Sixtina, la multitud estalla en júbilo, las campanas repican y el mundo entero sabe que la Iglesia tiene un nuevo Papa Minutos. Después el cardenal protodiácono aparece en el balcón y pronuncia las palabras históricas: Habemus Papam. Y cuando el nuevo Papa Luis Antonio Tagle sale al balcón y bendice a la multitud, una ola de esperanza y alegría recorre el mundo. En ese momento, muchos sienten que la Iglesia ha dado un paso valiente hacia el futuro. Tagle, el Papa humilde de Asia, es ahora el pastor de todos. Su elección es un signo de apertura, de misericordia y de confianza en la acción del Espíritu Santo. La historia de la Iglesia entra en una nueva etapa guiada por un hombre que ha hecho de la compasión y el servicio su bandera, y así comienza una nueva esperanza para millones de creyentes en todo el mundo. El primer mensaje del nuevo Papa Luis Antonio Tagle resuena en la plaza de San Pedro y en los corazones de millones de fieles en todo el mundo. Su voz serena y humilde transmite una cercanía que traspasa las fronteras y las diferencias culturales. Tagle no pronuncia grandes discursos políticos ni proclamas de poder. En cambio, invita a todos a la oración, a la reconciliación y a la esperanza. Pide a los fieles que recen por él como lo hizo Francisco en su primer saludo, y se inclina profundamente ante la multitud, mostrando así la humildad que ha caracterizado toda su vida pastoral. Desde ese momento, el pontificado de Tagle se convierte en un signo de continuidad y de novedad. Continúa el camino de la misericordia, el diálogo y la apertura iniciado por Francisco, pero aporta su propio estilo marcado por la alegría filipina, la calidez asiática y una sensibilidad especial hacia los pobres y los marginados. Su experiencia en Caritas Internationalis y en el Dicasterio para la Evangelización le ha dado una visión global, pero siempre centrada en las personas concretas, en las historias de sufrimiento y esperanza que encuentra en cada rincón del mundo. Tagle comienza su pontificado visitando comunidades periféricas de Roma, hospitales y centros de acogida para migrantes y refugiados. Sus primeros gestos son sencillos pero elocuentes. Abraza a los niños, escucha a los ancianos, comparte la mesa con los sin techo. Para él, el Evangelio se vive en lo cotidiano, en el encuentro personal, en la capacidad de mirar a cada persona a los ojos y reconocer en ella el rostro de Cristo. Su mensaje pastoral se centra en la misericordia, la inclusión y la alegría del Evangelio. Tagle insiste en que la Iglesia debe ser una casa para todos, sin puertas cerradas ni corazones endurecidos. Defiende con firmeza la dignidad de los pobres, de los migrantes, de las minorías y de todos los que han sido heridos por la vida o por la misma Iglesia. Invitas a los sacerdotes y obispos a salir de sus despachos, a caminar con el pueblo a escuchar y acompañar, a ser pastores con olor a oveja. En sus primeras homilías y catequesis, Tagle retoma los grandes temas de Francisco: la ecología integral, la justicia social, la fraternidad universal, pero añade su propia experiencia como asiático, hijo de una tierra marcada por la pobreza y la resiliencia por la diversidad religiosa y cultural.
Habla con pasión de la importancia, del diálogo interreligioso, del respeto a las culturas y de la necesidad de construir puentes en un mundo dividido por el miedo y la desconfianza. El nuevo Papa también enfrenta desafíos enormes: la secularización en Occidente, las tensiones internas en la Curia, la crisis de los abusos, la polarización ideológica dentro y fuera de la Iglesia. Tagle responde a estos retos con paciencia y firmeza, promoviendo la transparencia, la escucha y la conversión pastoral. Sabe que la reforma de la Iglesia no se logra solo con decretos, sino con el testimonio de una vida coherente y con la cercanía a los que sufren. La figura de Tagle inspira especialmente a los jóvenes. Su lenguaje sencillo, su sonrisa contagiosa y su capacidad de comunicar esperanza lo convierten en un referente. Una nueva generación de católicos que buscan autenticidad y sentido. En las redes sociales, miles de jóvenes que aparten sus palabras y gestos, y muchos se sienten llamados a comprometerse más activamente en la vida de la Iglesia y en el servicio a los demás. La elección de un papa asiático marca un hito. En la historia de la Iglesia, Tagle se convierte en símbolo de una Iglesia verdaderamente universal, donde todas las culturas y pueblos tienen un lugar en la mesa común. Su pontificado es visto como un tiempo de gracia y de renovación, una oportunidad para que la Iglesia redescubra su vocación de ser signo de esperanza y de reconciliación en medio de un mundo herido. En cada gesto, en cada palabra, Tagle recuerda que el poder en la Iglesia es servicio, que la autoridad es humildad, que la verdadera grandeza está en el amor. Su liderazgo no es el de un monarca, sino el de un pastor que camina con su pueblo, que sufre con los que sufren y que se alegra con los que se alegran. Así el pontificado de Tagle comienza a escribir una nueva página en la historia de la Iglesia, una página marcada por la misericordia, la inclusión y la alegría del Evangelio. La posibilidad de que Luis Antonio Tagle se convierta en el próximo Papa marca un punto de inflexión histórico para la Iglesia Católica. Por primera vez, el centro simbólico de la Iglesia podría desplazarse de Europa a Asia, reflejando el crecimiento y la vitalidad del catolicismo en el continente asiático, especialmente en Filipinas, donde Tagle nació, y donde la fe católica florece con fuerza. Su figura representa el equilibrio entre la fidelidad doctrinal y la cercanía pastoral, dos cualidades que muchos consideran esenciales para unir a una Iglesia que, tras la muerte del Papa Francisco, busca renovar su misión en un mundo diverso y desafiante. Tagle no solo es visto como el Francisco asiático, por su humildad y su sonrisa cercana, sino también por su capacidad de tender puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades. Hijo de padre filipino y madre de ascendencia china, su biografía encarna la diversidad de Asia. Su vida austera, su trato sencillo y su opción preferencial por los pobres han cautivado a jóvenes y mayores, tanto en Filipinas como en el resto del mundo católico. Su recorrido pastoral es notable. Fue obispo de Imus, arzobispo de Manila y más tarde prefecto del dicasterio para la evangelización en Roma, un cargo clave en la estrategia global de la Iglesia. Además, presidió Caritas Internationalis, la red caritativa más grande del mundo, lo que le dio una perspectiva única sobre los desafíos sociales y humanitarios a nivel mundial. Tagle ha defendido una Iglesia más inclusiva y compasiva, abogando por la justicia social, el diálogo interreligioso y el cuidado de los marginados. Ha sido crítico con el trato severo de la Iglesia hacia personas LGBTQ+, madres solteras y divorciados, vueltos a casar, pidiendo un enfoque pastoral más humano y menos excluyente. Sin embargo, también ha dejado claros sus límites. Es firme defensor de la doctrina sobre la vida, oponiéndose abiertamente al aborto y la eutanasia, y reafirmando la enseñanza tradicional sobre la anticoncepción
aunque con sensibilidad hacia las dificultades de las familias. Su visión teológica se nutre del Concilio Vaticano II, al que considera un punto de inflexión para una iglesia en diálogo con el mundo moderno. Tagle ha sido parte del equipo editorial de la obra más importante sobre el Vaticano II, defendiendo la idea de una tradición viva, capaz de renovarse sin perder su esencia. Esta postura le ha valido tanto elogios como críticas, siendo visto por algunos como excesivamente progresista y por otros como demasiado prudente. A pesar de su popularidad y carisma, Tagle enfrenta obstáculos reales en su camino al papado. Persisten inercias eurocéntricas y sectores conservadores dentro de la Iglesia que prefieren un papa europeo o de perfil más tradicional. Además, su gestión en Caritas Internationalis fue objeto de críticas administrativas y su juventud relativa podría ser vista como un riesgo por algunos cardenales que buscan un pontificado más breve. Sin embargo, las casas de apuestas y los expertos lo sitúan como uno de los favoritos con una probabilidad de 3. Gracias a su cercanía con Francisco, su experiencia pastoral y su habilidad para conectar con culturas diversas, su elección sería una señal clara de continuidad con las reformas de Francisco y de apertura a una iglesia verdaderamente global. El cónclave que se celebra en la Capilla Sixtina sigue un proceso riguroso y tradicional. Se requiere una mayoría de 2/3 para elegir al nuevo Papa, lo que garantiza consenso y respeto por la diversidad de opiniones entre los cardenales. Cada votación es un acto de fe y de responsabilidad histórica, donde el nombre de Tagle resuena con fuerza, pero también con la humildad de quien sabe que el liderazgo en la Iglesia es ante todo servicio y entrega total a Dios y a los hermanos. Así, la figura de Luis Antonio Tagle se convierte en símbolo de una Iglesia en camino, abierta a la diversidad, fiel a la tradición y dispuesta a escuchar el clamor de los pobres y marginados. Su posible elección como Papa no solo marcaría un hito geográfico, sino también espiritual y pastoral, invitando a todos los católicos a mirar hacia el futuro, con esperanza, valentía y misericordia. El pontificado de Luis Antonio Tagle, en caso de concretarse, estaría marcado por una profunda continuidad con la visión pastoral y misionera de Francisco, pero también por nuevos desafíos y oportunidades que surgen de su propia historia y sensibilidad. Tagle ha demostrado a lo largo de su vida una capacidad extraordinaria para escuchar y acompañar a los más vulnerables, y su liderazgo se basa en la cercanía, la humildad y la alegría del Evangelio. Uno de los primeros grandes retos que enfrentaría Tagle como Papa sería la reforma de la Curia romana. Aunque Francisco avanzó en la descentralización y la transparencia, aún quedan resistencias internas y estructuras que requieren renovación. Tagle, con su experiencia en Caritas Internationalis y el Dicasterio para la Evangelización, conoce bien la dinámica de la administración vaticana, pero también es consciente de la importancia de mantener el corazón pastoral por encima de la burocracia. Su estilo es el de un pastor que prefiere el encuentro personal, al despacho la escucha, al monólogo, el discernimiento comunitario a las decisiones unilaterales. Otro aspecto central de su posible pontificado sería el impulso al diálogo interreligioso y la paz. Proveniente de Filipinas, un país donde conviven cristianos, musulmanes y otras religiones, Tagle ha sido un puente entre culturas y credos. Ha participado activamente en encuentros de diálogo y reconciliación, y su visión de una iglesia abierta y dialogante lo posiciona como un líder capaz de tender la mano en un mundo fragmentado por el miedo y la desconfianza. En sus discursos insiste en que la Iglesia debe ser constructora de puentes, nunca de muros, y que el testimonio de la caridad es el lenguaje universal que todos pueden comprender. La opción preferencial por los pobres seguiría siendo una prioridad. Tagle ha vivido en carne propia la realidad de la pobreza y la exclusión en Asia, y su compromiso con los marginados
es inquebrantable. Como Papa promovería una iglesia en salida que no espera a los pobres en los templos, sino que va a su encuentro en las calles, en los barrios, en las fronteras. Inspirado por la parábola del buen samaritano, Tagle sueña con una iglesia que cura heridas, acompaña procesos y defiende la dignidad de cada persona, sin importar su origen, condición o historia. En el ámbito de la justicia social y la ecología, Tagle continuaría la línea de Laudato Si, la encíclica de Francisco sobre el cuidado de la casa común. Ha denunciado la explotación de los recursos naturales, la corrupción y la indiferencia ante el sufrimiento de los más vulnerables. Su pontificado sería sin duda un llamado a la conversión ecológica y a la solidaridad global, invitando a todos los creyentes y personas de buena voluntad a comprometerse con la defensa de la creación y la justicia viva. Para los pobres, Tagle también tendría que enfrentar los desafíos internos de la Iglesia, la crisis de los abusos, la polarización ideológica, la pérdida de credibilidad en algunas regiones. Su respuesta sería la transparencia, la humildad y la escucha. Ha pedido perdón públicamente por los errores de la Iglesia y ha promovido espacios de diálogo y sanación para las víctimas. Sabe que la credibilidad se construye con hechos, no solo con palabras, y que la autoridad moral se gana con el testimonio de vida. La juventud y la familia serían otras prioridades. Tagle ha participado en sínodos y encuentros mundiales de jóvenes animándolos a ser protagonistas de la fe y la transformación social. Cree en una iglesia que acompaña, que no juzga ni excluye y que ofrece caminos de integración y crecimiento para todos. Su lenguaje sencillo y su alegría contagiosa lo acercan a las nuevas generaciones que buscan autenticidad y sentido en un mundo cada vez más complejo. Finalmente, el pontificado de Tagle sería un tiempo de esperanza y de apertura. Su elección como papa enviaría un mensaje claro de que la Iglesia es verdaderamente universal, capaz de acoger y valorar la diversidad de sus miembros. Sería un papa que escucha, que acompaña, que anima y que desafía a todos a vivir el Evangelio con radicalidad y alegría. Su liderazgo, inspirado en la misericordia y la compasión, sería un faro para una humanidad herida, necesitada de consuelo, justicia y paz. Así, la figura de Luis Antonio Tagle, lejos de ser solo un símbolo de cambio geográfico, representa la posibilidad real de una iglesia renovada desde dentro, fiel a su misión y abierta a los desafíos del siglo XXI. Un papa que con humildad y valentía podría guiar a la Iglesia hacia una nueva primavera de fe, esperanza y caridad. El pontificado de Luis Antonio Tagle, en su proyección más esperanzadora, se convertiría en un testimonio vivo de la universalidad de la Iglesia y del poder transformador de la misericordia. En cada gesto, en cada palabra, Tagle recordaría a la humanidad que el Evangelio no es solo un mensaje para ser predicado, sino una vida para ser vivida, especialmente en las periferias donde la dignidad humana es más frágil. Uno de los grandes desafíos que afrontaría Tagle sería el de la unidad en la diversidad. La Iglesia Católica, extendida por todos los continentes, reúne a pueblos, culturas, lenguas y tradiciones muy distintas. Tagle, con su experiencia en Filipinas y en la Curia romana, ha aprendido a escuchar y a valorar la riqueza de la diferencia. Su liderazgo estaría marcado por la búsqueda constante de comunión, no como uniformidad, sino como armonía en la pluralidad. Invitaría a los obispos, sacerdotes y laicos a caminar juntos, a discernir juntos y a construir juntos una iglesia sinodal donde todos tienen voz y nadie es excluido. El diálogo ecuménico y la relación con otras religiones serían también prioridades centrales. Tagle ha participado en numerosos encuentros interreligiosos, convencido de que la paz en el mundo depende en gran parte de la capacidad de los creyentes de tender puentes y superar prejuicios. Su pontificado sería un tiempo de apertura sincera, al otro, de búsqueda de la verdad en el amor y de colaboración.
en favor de la justicia y la paz. En un mundo marcado por el miedo, la polarización y los conflictos, Tagle propondría la vía del encuentro, del perdón y de la reconciliación. En el ámbito social, Tagle seguiría impulsando una iglesia comprometida con la justicia y la defensa de los derechos humanos. Denunciaría las estructuras de pecado que generan pobreza, violencia y exclusión. Animaría a los católicos a ser ciudadanos responsables, a participar activamente en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Su voz sería profética ante los poderes del mundo, pero siempre desde la humildad y el servicio, nunca desde la confrontación estéril. La educación y la formación serían también ejes fundamentales de su pontificado. Tagle cree en el poder transformador de la educación, no solo como transmisión de conocimientos, sino como formación integral de la persona. Promovería escuelas y universidades católicas abiertas a todos, donde se cultive el pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso social. Fomentaría una catequesis renovada, capaz de responder a las preguntas y desafíos de las nuevas generaciones. En el campo de la comunicación, Tagle aprovecharía las nuevas tecnologías y las redes sociales para acercar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Su estilo cercano y su lenguaje sencillo lo hacen especialmente apto para conectar con los jóvenes y con quienes se sienten alejados de la Iglesia. Usaría los medios digitales no solo para informar, sino para dialogar, escuchar y acompañar. En un mundo saturado de información y de ruido, su voz sería un llamado a la profundidad, al silencio y al encuentro personal con Dios. Tagle también pondría especial atención en el papel de la mujer en la Iglesia. Ha reconocido públicamente la necesidad de dar mayor protagonismo a las mujeres en todos los ámbitos eclesiales. Promovería espacios de liderazgo femenino, valorando los dones y carismas que las mujeres aportan a la vida de la comunidad. Invitaría a toda la Iglesia a reconocer y sanar las heridas causadas por el machismo y la discriminación y a caminar hacia una verdadera igualdad en la dignidad y en la misión. El cuidado de la creación seguiría siendo una prioridad. Inspirado por Laudato Si Tagle, llamaría a todos a una conversión ecológica profunda, a un estilo de vida sencillo y solidario, a una economía al servicio de la persona y no del lucro. Defendería a los pueblos indígenas, a los campesinos y a todos los que sufren las consecuencias de la explotación ambiental. Su pontificado sería un tiempo de compromiso, renovado con la tierra y con los más pobres. Finalmente, Tagle sería un papa de la esperanza. En tiempos de crisis y de incertidumbre, su mensaje sería siempre el de la confianza en Dios y en la fuerza del amor. Invitaría a todos a no tener miedo, a abrir el corazón a la novedad del espíritu, a soñar juntos una iglesia más fraterna y una humanidad reconciliada. Su sonrisa, su alegría y su fe contagiosa serían un bálsamo para los heridos, un estímulo para los cansados y una luz para los que buscan sentido. Así, el pontificado de Luis Antonio Tagle podría ser recordado como un tiempo de gracia, de apertura y de renovación. Un tiempo en el que la Iglesia, guiada por un pastor humilde y cercano, se atreve a salir de sí misma para abrazar a todos, especialmente a los que más lo necesitan. Un tiempo en el que la misericordia se hace carne y transforma el mundo desde dentro. El pontificado de Luis Antonio Tagle, si llegara a concretarse, se distinguiría por su enfoque profundamente humano y pastoral, enraizado en la compasión y la cercanía. En esta etapa, la Iglesia Católica sería invitada a redescubrir su rostro más maternal y acogedor, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se acercaba a cada persona sin prejuicios y con un corazón abierto. Tagle, con su estilo sencillo y su sonrisa franca, se convertiría en un símbolo de una iglesia que camina junto a su pueblo, especialmente en los momentos de dificultad y sufrimiento.
Uno de los aspectos más notables de su liderazgo sería la promoción de una cultura del encuentro. Tagle insistiría en la importancia de escuchar, antes de hablar, de comprender, antes de juzgar, y de acompañar antes de imponer. En sus homilías y mensajes, invitaría a todos los católicos a salir de sí mismos, a dejar la comodidad y el miedo, y a ir al encuentro del otro, especialmente de los que están en los márgenes de la sociedad. Su pontificado sería un llamado constante a la solidaridad, al diálogo y a la construcción de comunidades fraternas donde nadie se sienta excluido. En el ámbito de la vida parroquial y comunitaria, Tagle animaría a los sacerdotes y laicos a ser creativos y audaces en la evangelización, reconociendo los desafíos del secularismo y la indiferencia religiosa. Propondría nuevas formas de anunciar el Evangelio, utilizando el arte, la música, el testimonio personal y las redes sociales como medios para llegar al corazón de las personas. Su experiencia en Asia, donde la fe se vive, muchas veces en minoría, y en contextos de pluralismo religioso, le daría una sensibilidad especial para dialogar con quienes piensan diferente y para proponer la fe de manera atractiva y respetuosa. Tagle también pondría énfasis en la importancia de la formación y el acompañamiento espiritual. Sabe que muchos católicos buscan sentido y profundidad en su vida de fe, y por eso promovería retiros, grupos de oración, escuelas de espiritualidad y espacios de discernimiento comunitario. Fomentaría una catequesis viva, centrada en la experiencia personal del amor de Dios y en el compromiso concreto con los más necesitados. En sus palabras y gestos, recordaría que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación para todos, y que se construye día a día en lo pequeño y cotidiano. En cuanto a la vida interna de la Iglesia, Tagle impulsaría un estilo de gobierno más participativo y sinodal. Invitaría a obispos, sacerdotes religiosos y laicos a caminar juntos, a discernir juntos y a tomar decisiones en comunión. Su experiencia en los sínodos y en la curia le ha enseñado el valor de la escucha y del diálogo, y buscaría superar las divisiones y polarizaciones que a veces debilitan el testimonio de la Iglesia. Su liderazgo sería inclusivo, abierto a la diversidad de carismas y ministerios, y atento a las voces de quienes muchas veces no son escuchados, como los jóvenes, las mujeres y los pobres. La dimensión social de su pontificado sería igualmente relevante. Tagle, que ha conocido de cerca el dolor de la pobreza y la injusticia, animaría a la Iglesia a ser una voz profética en defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz. Denunciaría las estructuras de pecado que generan exclusión y violencia, y llamaría a todos los cristianos a comprometerse activamente en la transformación de la sociedad. Su testimonio personal de sencillez y solidaridad sería un ejemplo elocuente de que el Evangelio es una fuerza de cambio real en el mundo. En el ámbito internacional, Tagle fortalecería los lazos con otras iglesias cristianas y con las religiones del mundo. Su visión de una iglesia en diálogo lo llevaría a buscar espacios de encuentro y colaboración en favor del bien común, la paz y el cuidado de la creación, reconociendo los desafíos globales como el cambio climático, las migraciones y las pandemias. Promovería una respuesta solidaria y coordinada, animando a los católicos a ser agentes de reconciliación y esperanza. Finalmente, el pontificado de Tagle sería un tiempo de alegría y esperanza. Su estilo cercano y su fe contagiosa invitarían a todos a mirar el futuro con confianza, sabiendo que Dios camina con su pueblo y que la Iglesia, guiada por el Espíritu, puede renovarse siempre. Tagle recordaría a todos que la verdadera grandeza de la Iglesia no está en el poder, ni en el prestigio, sino en la capacidad de amar, servir y acompañar a cada persona en su camino. Así, la Iglesia, bajo el liderazgo de Luis Antonio Tagle, se convertiría en un hogar para todos, un hospital de campaña para los heridos
y un faro de esperanza para la humanidad. Un tiempo nuevo marcado por la misericordia, la fraternidad y la alegría del Evangelio. En el contexto de la muerte del Papa Francisco y la inminente elección de su sucesor, la Iglesia Católica se encuentra en un momento de discernimiento profundo y de oración intensa. El cónclave, ese proceso sagrado y reservado que reúne a los cardenales en la Capilla Sixtina, se convierte en el centro de atención no solo para los fieles, sino para el mundo entero. En este escenario, el nombre de Luis Antonio Tagle resuena con fuerza junto a otros candidatos, destacados reflejando la diversidad y el alcance global de la Iglesia en el siglo XXI. La elección del nuevo Papa no es solo una cuestión de tradición, sino también de visión y de futuro. Los cardenales se dividen principalmente en dos corrientes. Una progresista que valora la apertura pastoral de Francisco hacia los divorciados, las personas LGBT y los migrantes, y otra conservadora que anhela un retorno a la disciplina y al rigor del derecho canónico, representada por figuras como el cardenal Péter Erdő de Hungría. En medio de este debate, Tagle se destaca como el heredero natural de la línea reformista y compasiva de Francisco, siendo llamado por muchos el Francisco de Asia, por su carisma, su humor y su sensibilidad hacia los más pobres y marginados. La vida de Tagle es un testimonio de sencillez y humildad. A pesar de su alta posición, ha vivido de manera austera, evitando lujos y manteniendo un estilo de vida cercano a la gente común, viajando en transporte público, evitando comodidades innecesarias y dedicando su tiempo a escuchar y acompañar a los más necesitados. Su experiencia como teólogo comunicador y pastor lo ha hecho. Conocido y respetado no solo en Filipinas, sino en toda la Iglesia Universal. Ha sido presidente de Caritas Internationalis, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, y un referente en el diálogo interreligioso y la promoción de la justicia social. Sin embargo, la juventud relativa de Tagle, para los estándares del colegio cardenalicio, puede jugar en su contra, ya que algunos cardenales prefieren elegir a alguien de mayor edad para evitar un pontificado demasiado largo. Aún así, su perfil internacional, su capacidad de tender puentes entre culturas y su cercanía con el pueblo lo convierten en un candidato fuerte y atractivo, especialmente para quienes desean que la Iglesia continúe el camino de apertura y misericordia. Iniciado por Francisco el cónclave, también es una oportunidad para que la Iglesia muestre su rostro verdaderamente universal. Además de Tagle, otros nombres como Pietro Parolin, Italia; Péter Erdő, Hungría; Matteo Zuppi, Italia; Mario Grech, Malta; y Peter Turkson, Ghana, aparecen entre los papables, reflejando la riqueza y diversidad de la Iglesia. Cada uno de ellos representa sensibilidades y prioridades distintas, desde la diplomacia y la experiencia en la curia, hasta el compromiso con la justicia social y la paz. Mientras tanto, Tagle sigue siendo un referente de esperanza y renovación. Su participación en eventos internacionales como el reciente Congreso Misionero en Colombia demuestra su compromiso con la evangelización y su capacidad de inspirar a comunidades de todo el mundo. Su mensaje pastoral, centrado en la escucha, la compasión y la alegría del Evangelio, resuena especialmente entre los jóvenes, los pobres y los que buscan una iglesia más cercana y humana. En estos días de discernimiento, la oración de la Iglesia es unánime: que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para elegir al pastor que mejor pueda guiar al pueblo de Dios en estos tiempos de cambio y desafío. Tagle, con su humildad, su experiencia y su visión de una iglesia en salida, sigue siendo para muchos el símbolo de una nueva primavera. Para el catolicismo, una primavera marcada por la misericordia, la inclusión y la esperanza. La Iglesia Católica se encuentra al borde de una nueva era.
Tras el fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave se convierte en el escenario donde el Espíritu Santo es invocado con fervor para guiar a los cardenales en la elección del nuevo pastor. Universal entre los nombres que resuenan con más fuerza destaca el del cardenal Luis Antonio Tagle, conocido como el Francisco de Asia, símbolo de una iglesia en salida misericordiosa y profundamente comprometida con la justicia social. Tagle, nacido en Manila en 1937, es hijo de una familia sencilla con raíces chinas y filipinas. Su vida y ministerio han estado marcados por la cercanía a los pobres, la humildad y la alegría del Evangelio. Desde su ordenación sacerdotal en 1972, ha recorrido un camino de servicio que lo llevó de ser obispo de Imus a arzobispo de Manila, y finalmente a Roma como prefecto del Dicasterio para la Evangelización, uno de los cargos más importantes de la Curia Vaticana. Fue presidente de Caritas Internationalis, liderando la mayor red caritativa católica del mundo, y ha sido voz profética en favor de los migrantes, los marginados y los que sufren. La candidatura de Tagle representa una apertura histórica para la Iglesia. Si es elegido, sería el primer papa asiático y el primer papa filipino, reflejando el crecimiento y la vitalidad del catolicismo en Asia, donde Filipinas es el país con la mayor población católica del continente. Su dominio del italiano y el inglés, su experiencia internacional y su capacidad de diálogo lo posicionan como un líder global capaz de tender puentes entre culturas y generaciones. Tagle es conocido por su postura pastoral abierta y compasiva. Ha pedido a la Iglesia reconsiderar su actitud hacia las personas LGBT, los divorciados vueltos a casar y las madres solteras, afirmando que todos merecen respeto y compasión, y que la dureza del pasado ha causado sufrimiento y exclusión. Su visión es la de una Iglesia madre, que acoge y acompaña a todos sin distinción, siguiendo el ejemplo de Jesús. Sin embargo, su camino no está exento de desafíos. Algunos cardenales ven su juventud relativa como un posible obstáculo, temiendo un pontificado demasiado largo. Otros cuestionan su capacidad de gestión tras la reestructuración de Caritas Internationalis. Pero su cercanía con el Papa Francisco, su perfil reformista y su capacidad de inspirar esperanza en los jóvenes y en las periferias hacen de Tagle un candidato fuerte y carismático. El cónclave, formado por 135 cardenales electores, de los cuales más de 100 fueron nombrados por el Papa Francisco, refleja una Iglesia más diversa y universal que nunca. Si Tagle es elegido, marcará un hito en la historia de la Iglesia. Será el rostro de una nueva primavera católica, una Iglesia más cercana a los pobres, más dialogante y más abierta al mundo. En este momento crucial, la oración de la Iglesia es unánime: que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para elegir al pastor que mejor pueda guiar al pueblo de Dios en los desafíos del siglo XXI. Tagle, con su humildad, su alegría y su visión de una Iglesia en salida, representa para millones la esperanza de una renovación profunda, fiel al Evangelio y abierta a todos los pueblos. Así concluye este camino de discernimiento, oración y esperanza. La Iglesia, guiada por el Espíritu, se prepara para recibir a su nuevo Papa. Si ese Papa es Luis Antonio Tagle, será el inicio de una etapa marcada por la misericordia, la compasión y la misión universal. Una Iglesia que desde las periferias del mundo anuncia con alegría la buena noticia de Jesús a toda la humanidad. Que María, Madre de la Iglesia, acompañe este tiempo de gracia. Que el Espíritu Santo siga guiando a la Iglesia, y que bajo el liderazgo del nuevo Papa, el Evangelio sea luz, consuelo y esperanza para todos. Conclusión y llamada es llamado a la oración. La Iglesia Católica, tras el fallecimiento del Papa Francisco, se encuentra ante una nueva página de su historia. El nombre de Luis Antonio Tagle ha resonado como símbolo de esperanza, humildad y renovación.
encarnando el sueño de una iglesia más cercana, compasiva y abierta a todos los pueblos, más allá de quien sea elegido como el próximo. Papa, el proceso del cónclave nos recuerda el valor de la oración, el discernimiento y la misión de servir a los más necesitados. La figura de Tagle inspira a mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que la verdadera grandeza de la Iglesia está en su capacidad de amar, escuchar y acompañar a cada ser humano. Ahora es tu momento de ser parte de esta historia. Suscríbete ahora y deja tu comentario sobre quién crees que debe ser el próximo Papa y por qué tu voz y tu oración son esenciales para el futuro de la Iglesia, de la